bien. Sí, originalmente el presidente Trump sugirió a Putin, ¿verdad? Porque recordamos que todos los problemas se arreglan entre naciones a través de intereses políticos que están de por medio y económicos. Son los dos factores comunes denominadores que existen en todos los acuerdos mundiales. Cualquier nación, yo te voy a hacer un favor y tú que me haces en contra. Entonces, tiene que haber siempre acuerdos y con decisiones de qué me vas a ofrecer si yo te doy esto. El presidente Trump le ofreció a Putin que iba a terminar con la guerra, le ofreció a Zelensky que iba a terminar con la guerra porque era muy fácil terminar con la guerra. Simplemente había dos factores. Uno, si Estados Unidos ya no le provee de materiales tanto militares como económicos a Ucrania, pues ¿cómo se puede defender Ucrania? Y el segundo era que Zelensky renunciara, tan fácil como eso. Renuncia, el pueblo de Ucrania renuncia, se unen a Rusia porque el 65-70% de los ucranianos hablan ruso, son rusos y no había ningún problema. Además, Ucrania pertenecía a la antigua Unión Soviética. Pero Putin no aceptó esto. Y desde que se inició esa guerra lo advertimos claramente. En la Biblia, Ucrania forma parte de lo que este tema lo vamos a desarrollar más adelante, la que es la zona magogita o Magog, que son las 15 repúblicas que se separaron en 1991 con la Guerra Fría de la Unión Soviética. Entonces, pues, Putin de ninguna manera, por ningún motivo, podríamos inclusive decir, ni por todo el oro del mundo, va a abandonar Ucrania, de ninguna manera, porque es el punto estratégico para poder conquistar Rusia de parte de la OTAN y de parte de Europa y de Estados Unidos. Así que pues le falló a Trump. La Biblia dice que del hombre son los pensamientos, pero la decisión final es de Jehová. Así que ahorita está Trump tratando otra vez de reiniciar el diálogo con Putin. Putin no ha cedido un ápice y pues esto tal vez vaya a estallar en alguna cuestión nuclear, porque Putin tiene el mayor número de armas nucleares en el mundo y esa es su única defensa, porque económicamente pues no está muy bien. Lo ayuda Rusia, lo ayuda Irán y lo ayuda Corea del Norte, y Irán también ya pues bajó a segundo o tercer plano, donde ahora a Putin se le va a acrecentar completamente su problema. Pero, ok, si digamos la respuesta fuera militar, que no creo, ¿verdad? Estaba el señor presidente Trump por allá en Europa, andaba en días pasados, pasó el fin de semana en Escocia y se reunió con la directora o presidente de la Comunidad Europea y también con el presidente de Inglaterra. Estoy seguro que están de acuerdo, por lo menos tienen algún plan, no que les vaya a salir o no salir, pero estoy seguro que ya saben el camino que se va a seguir. Por eso él vino y dijo, bueno, esto va a cesar le vamos a dar un límite de tiempo de 10 a 12 días. Ya ellos tienen un plan. Militarmente yo no creo que Rusia ha decepcionado militarmente con tratar de tomar Ucrania. Yo creo que se lleva una paliza. No sé cómo la ve usted. Bueno, no hay ninguna otra salida, absolutamente no existe otra salida u otra hipótesis que se pudiera considerar más que la guerra. O sea, repito, Putin no va a abandonar Ucrania. Europa va a seguir defendiendo a Ucrania. Y a eso fue Trump para poder tener más gente de acuerdo, el primer ministro de Inglaterra. Ahora, últimamente, esta semana sabemos también que tanto Francia como Inglaterra ya votaron para un Estado palestino dentro de Europa si no sale y no termina la guerra en Gaza. O sea que hay una provocación de Europa y de la OTAN hacia el Medio Oriente. Trump está tratando de apaciguar las aguas tanto en el Medio Oriente como entre Ucrania y Rusia. Y esta tensión no tiene salida. O sea, Putin no va a abandonar Ucrania. La OTAN va a continuar enviando ayuda a Ucrania y esto va a terminar en una reacción muy violenta de parte de Putin. Es exactamente la misma salida que tiene Israel.
Israel tiene una salida cuando se sienta sitiado, cuando lo consideraron que si algún día las naciones del mundo sitiaran a Israel de una forma en la que Israel ya no podía defenderse, usarían lo que se llama la Operación Sansón. La Operación Sansón. ¿Qué significa esto? Recordamos en el libro de los jueces que cuando Sansón ya estaba ciego enfrente de los filisteos del Coliseo y ya no tenía ninguna otra opción, le pidió a Dios por último momento que lo llevaran a las 2 columnas, lo llevó un muchacho y derribó las columnas o los baluartes de ese Coliseo para matar a todos los filisteos y él morir juntamente con ellos. Por eso la Operación Sansón significa lo mismo. Israel dice, el día que nosotros estemos rodeados y no tengamos opción, nos morimos junto con nuestros enemigos a través de una guerra nuclear. Porque Israel tiene las armas nucleares y es el mismo pensamiento que tiene Putin también. Putin se siente acorralado, arrinconado de tal manera en la que ya no tenga ninguna opción, va a usar las armas nucleares. Y bíblicamente esto va a suceder. Bueno, ojalá que esté equivocado, doctor, porque sería, o sea, muy, yo quiero pensar de que tal vez empiecen a poner algunos embargos más fuertes, económicos. Usted en algún momento, hace un tiempo, nos dijo que desde los embargos más bien había fortalecido la economía de Rusia, pero no sé si en este momento estará así tan fuerte la economía de Rusia. Han gastado demasiado dinero en esta guerra, se han gastado, han muerto muchísimos rusos, ucranianos también, mucha gente ha muerto. Quiero pensar que el mundo va a primero darle campo a la economía, a la guerra económica, y sí, la diplomacia ya creo que ya no funcionó, pero por lo menos pasar primero, antes de la guerra, a una guerra económica. Las sanciones económicas, recordamos con el expresidente Joe Biden, no le afectaron a Rusia. Creyeron que oprimiéndolo, arrinconándolo, presionándolo para que económicamente a Rusia él iba a salirse de Ucrania. No funcionaron las sanciones económicas. Entró China para ayudarlo, entró Irán para ayudarlo, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Y esto no funcionó. Y también tiene, aparte, Putin la amenaza de la línea del acueducto que viene desde Rusia a Alemania para surtir de gas a Europa. Entonces, Putin tiene bastantes armas. Si no es económicamente, tiene el poder del gas, que a través de Europa se provee de gas de parte de Rusia, y tiene la opción de las armas nucleares. Y Putin no necesita la economía, simplemente apretar un botón, y están tan locos actualmente los líderes mundiales que esto va a suceder. Wow. Bueno, okay. Pero ahora que mencionan, perdón, que decía lo de la guerra económica, que se mueve porque recientemente vimos, es la visita del presidente Trump a la Unión Europea, ¿verdad? Y lo que se convino ahí. Recientemente también había estado el convenio con Japón, ¿verdad? El estira y encoge que hay aquí en América con algunos países, ¿verdad? Ahora parece el de turno, ¿verdad? Que es la India. Y económicamente el mundo también está moviendo sus piezas a ver qué queda mejor, ¿verdad? Así que en realidad, incluso la prensa lo llama así, ¿verdad? Esta es una guerra económica, una guerra arancelaria, que, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza esto desde un punto de vista, digamos, del gobierno norteamericano? ¿Cómo lo está viendo así, de esta manera? No sé, Pastor Alducin, ¿qué opina usted? Sí, Trump va a continuar con ahorita le acaba de imponer más otra tarifa a la India. Está Trump usando esta arma, ¿verdad?, estratégica, económica, de los aranceles, subiendo las tarifas de los intereses a las naciones, etcétera, etcétera, presionándolos para poder levantar primero a Estados Unidos. Creo que hace algunas semanas platicamos que cuando entró Trump a la presidencia recientemente, no lo pudo hacer anteriormente, en el 2016, la primera oportunidad que tuvo de ser presidente, porque ya vemos que ahorita Obama lo acaban de descubrir, que planeó realmente inventarle a Trump que Rusia estaba ayudándolo y que por causa de Rusia, y ahora ya descubrieron que fue una alta traición la que el expresidente Obama cometió en contra de Trump. Bueno, a través de todas esas cosas que pasaron en el pasado, Trump ahora, él sabe perfectamente bien que las tarifas van a presionar al mundo o a las naciones
para que pueda Estados Unidos recuperar su estabilidad económica. ¿Sabes? Estamos hablando de 35 trillones de dólares que actualmente Estados Unidos debe al mundo. ¿Por qué no le cobran? Porque sigue siendo el dólar la moneda de reserva para comprar el petróleo. Es la protección que tiene Estados Unidos. Y cuando ahorita aumente las tarifas del presidente Trump y comiencen a llegar a un punto donde Rusia, las naciones del BRICS, China, etcétera, etcétera, desarrollen alguna otra criptomoneda o alguna moneda que sustituya al dólar, en ese momento Estados Unidos se cae completamente. Entonces, ahorita lo primero, el dique que está deteniendo Trump actualmente es la economía que se mantenga a flote en Estados Unidos. Haciendo esto, Trump puede negociar con cualquier nación. Y esta es la amenaza que existe actualmente en contra de Estados Unidos. Sí, pero bueno, ahora, ok, vamos a ir por parte aquí. Quería preguntarle, esto la semana pasada, en el acuerdo que hay con Europa, se está comprometiendo Europa a comprar 650 billones de dólares en gas y petróleo, ¿verdad? Entiendo. Esto es como un mensaje a Rusia, decirle, vea, Europa no depende tanto del gas que viene de usted, sino que vea que lo podemos comprar en otra parte. Por supuesto, allá es un tubito que nada más lo lleva, ya está hecho el tubo y ya nada más llega el gas o el petróleo. Pero allí tienen que mandarlo por barcos. Pero ya hay un compromiso de adquisición de compra en los próximos 2 años, creo que de 650 billones de dólares. Alemania ya comenzó a construir sus plantas nucleares para electricidad, cosa que se habían apartado porque los que pensaban ecológicamente que eso podía ser muy peligroso, no sé qué, no sé cuánto, ya comienza Alemania a decir, no, vamos a volver a la energía nuclear porque es más barata y porque ha avanzado mucho y no vamos a depender de terceros, ¿verdad?, para que nos suministren la energía como el gas y el petróleo. Son movimientos que se están dando, creo, entendiendo que no puede Europa depender de Rusia. Bueno, bíblicamente, otra vez, ¿verdad?, recurrimos a la verdad que está en la palabra de Dios. Europa, para que se cumpla la conformación de 10 naciones, que la Biblia profetizó hace más de 2500 años, 10 naciones que van a formar del antiguo Imperio Romano o de naciones que formaron el antiguo Imperio Romano. Todo esto lo vamos a desarrollar hoy, tal vez el próximo programa. No puede estar entonces Europa llegando a vencer el problema del petróleo. O sea, Europa tiene que quedar abandonada para que puedan surgir estas 10 naciones y el anticristo poder tomar posesión y control de estas 10 naciones. Así que tenemos que descartar a Rusia, tenemos que descartar a Estados Unidos. En el ajedrez final, el jaque mate lo va a dar el anticristo con las 10 naciones. Así que tanto Rusia como Estados Unidos bíblicamente no aparecen. Vamos a ver ahora que no es el tal famoso Gog de Ezequiel 38, y Europa va a tener que depender del petróleo del Medio Oriente para que puedan 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa formar el G10 o las 10 naciones o los 10 cuernos que están representados en Apocalipsis 17 o los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y una vez que se junten el Europa con el Medio Oriente, Europa por la necesidad del petróleo, que ya no va a haber de ningún lado petróleo más que Europa, de ahí se forma y de una de esas naciones surge el anticristo. Bueno, entonces vamos ahorita ya a entrar en materia. Roger, usted nos explica. Aquí tengo yo el documento. Así es, y yo también ya lo descargué de una manera muy sencilla. El pastor Armando Alducin nos tiene este tema justamente el día de hoy, como bien él lo ha apuntado, de la guerra futura en el Medio Oriente. Porque todo, ¿verdad?, en el mundo huele a cosas así, ¿verdad? Así que escatológicamente, y vamos a analizarlo junto con el pastor Armando Alducin, la guerra futura en Medio Oriente, y es un documento que él, como siempre lo hace, muy gentilmente lo ha compartido con nosotros para tener acceso a todo el resumen de lo que él nos está hablando, con pasajes bíblicos y con todas las notas que él comparte el día de hoy. Así que en el +1 469 781 1000, número de WhatsApp de enlace, ahí usted dice hola y el asesor virtual le despliega un menú. En descargas, la primera opción, la guerra del Medio Oriente, ¿verdad?, en Israel. Así que es la primera opción. Usted lo descarga totalmente gratuito. Y recordar nada más que también este programa se graba y a partir de mañana está en la plataforma de Enlace Plus, que es una plataforma totalmente gratis también.
y usted puede ver el programa una y otra vez y seguir estas notas y toda la información que el pastor Armando Alducin va a compartir con nosotros el día de hoy. Y justamente, pastor Alducin, entonces la guerra futura en el Medio Oriente, y usted pues hablando justamente de Ezequiel 38, la batalla de Gog y Magog, ¿verdad? Empezar a desgranar un poquito esto. Usted ya nos estaba haciendo como un preámbulo, ¿verdad? Pero entonces para entrar ya en materia, ¿quiénes son Gog y Magog? ¿Cómo se definen en la Biblia? Para poder entrar luego a la alianza, ¿qué van a hacer estas 10 naciones? Pero cuando se habla de Gog y Magog, entonces, ¿cómo los define usted, pastor Alducin? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, en Ezequiel 38 y Ezequiel capítulo 39, en estos dos capítulos del Antiguo Testamento, se describe una invasión y es una de las profecías más detalladas de toda la Biblia acerca de la invasión a Israel que se va a llevar a cabo, posiblemente lo vamos a ver tal vez en este o el próximo programa, a la mitad de la tribulación vamos a ver las condiciones que tienen que existir para que esta batalla pueda llevarse a cabo, los contras para que ahorita no se lleve a cabo esta invasión, que va a ser la famosa Tercera Guerra Mundial o la Guerra del Armagedón. Pero vamos a examinarlo con lupa, ¿verdad? Con muchos detalles, cuidadosamente, porque es una profecía maravillosa que nos muestra claramente que va a ser hacia el futuro. Esta batalla jamás ha existido hasta este momento. Entonces, el capítulo 38 de Ezequiel comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Muy bien. La palabra Gog, en primer lugar, es la palabra que significa cabeza, comandante, líder. Se usa para César, un capitán, para una persona que está al frente de un grupo militar o económico, o político también. Entonces la palabra Gog es un título, no es un nombre, es un título de un líder, de alguien. Vamos a ver claramente quién es este líder. Y la palabra Magog, ¿verdad?, viene de los magogitas, que descendieron de los escitas y que después fueron conquistados por los godos. Y si tenemos un mapa actualmente del Medio Oriente, vamos a ver que Magog es una zona que está entre el mar rojo, el mar Caspio, el mar Negro, y es casi toda la franja sur de Rusia. Por eso, antiguamente, todavía hace algunos años y contemporáneamente, hay muchos maestros que enseñan que Rusia es Gog, que viene en contra de Israel, precisamente por la zona geográfica de Magog. Pero vamos a ver que es de otra manera, porque toda la zona sur de Rusia, la Rusia actual, fueron Kirguistán, Kuzikistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, son naciones o repúblicas actuales que formaron parte de la antigua Unión Soviética antes de 1991, cuando cayó el comunismo y cayó la Guerra Fría. Entonces, todas estas naciones se desligaron completamente de la Unión Soviética y, en conclusión, la Unión Soviética, cuando cayó el comunismo, perdió el 30% de su territorio. Repito, la Unión Soviética, cuando cayó el comunismo, perdió el 30% de su territorio. Esta es una de las razones, cuando entendemos esto, por las cuales Putin, ahora que desde el siglo XXI tomó posesión de la antigua Unión Soviética, que es ahora la Rusia, tiene su ambición de reagrupar, de restaurar toda esa tierra que la antigua Unión Soviética perdió. Y todas estas naciones son musulmanas. Entonces, toda la zona de Magog es toda el sur de Rusia y comprende, ¿verdad?, Armenia, abarca Turquía, abarca todo lo que era casi el sur de Europa, es la zona de Magog. Muy bien. Todas estas zonas y todas las naciones que se encuentran en la zona de Magog son las naciones que describe más adelante, lo vamos a ver una por una, el libro de Ezequiel. Entonces, una vez que tenemos ubicado quién es Gog y quién es Magog, podemos continuar estudiando esta profecía. Se le llama a Gog en el versículo 2, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Esta palabra príncipe soberano viene de la palabra Rosh. Recordamos que una de las fiestas judías es Rosh Hashanah.
Entonces la palabra Rosh, que es el principio del calendario, el final del calendario judío, Rosh Hashanah, es la fiesta en la que la cabeza, o la cabeza de las fiestas, porque la palabra Rosh significa cabeza. Entonces, Rosh es cabeza o principal. Lo podemos traducir príncipe soberano o la cabeza soberana. Nasi, ¿verdad? Es la palabra que se une con Rosh de Mesec y de Tubal. Y este Mesec y Tubal es nada más y nada menos que Turquía. Así que así inicia esta profecía. Rosh, un líder, va a ser un príncipe, va a ser una cabeza, va a ser alguien que encabece. Principalmente se menciona a Turquía. Ahora bien, cuando nosotros encontramos a Turquía ya en el siglo XXI, nos damos cuenta que actualmente acaba de iniciar la guerra para sacar a Assad de su poder de Siria. O sea, ahorita Jolani, que es el líder, ex líder de Al Qaeda y el ex líder de ISIS, que se encuentra actualmente en Siria, es el líder financiado por Turquía, y Turquía ha sido una de las naciones, después de Irán, que el presidente Ahmadinejad, hace algunos años, cuando él estaba al frente de de Irán, juró ante las Naciones Unidas algo inusitado: voy a exterminar la nación de Israel. Ahora, si comprendemos que las Naciones Unidas fueron formadas después de 1945, del siglo pasado, para poder mantener la unidad y la armonía de las naciones, ¿cómo pueden permitirle que un hombre, que un líder como Ahmadinejad de Irán haya dicho hace algunos años, cuando él era presidente de Irán, que iba a exterminar a una nación? Era para que todas las demás naciones dijeran: oye, bájelo del podio, porque aquí estamos tratando de buscar la paz entre nosotros. ¿Cómo te atreves tú públicamente a decir que vas a exterminar a una nación? Muy bien. La segunda persona en la historia y la segunda persona de todas las naciones que hay actualmente en el mundo que ha jurado también exterminar a Israel es el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. Y este hombre, ¿verdad?, ha dicho no solamente voy a exterminar a Israel, sino que también me voy a convertir, dijo Erdogan, en el líder supremo o en el califa del mundo musulmán, en el mundo árabe, para posteriormente conquistar el mundo a través de la ley Sharia impuesta a todas las naciones. Si no entendemos esto, de cómo está funcionando el mundo, lo que se encuentran en las motivaciones de cada nación y de cada hombre, no vamos a comprender las Escrituras, porque las Escrituras están aunadas, están conectadas con la historia y con la geografía del siglo XXI. Y esto es lo que nos ayuda a poder entender o ampliar nuestro conocimiento de lo que la Biblia está diciéndonos. Ahora, hay algo muy importante. Gog, en primer lugar, no es Rusia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por diferentes formas. Pero veamos en primer lugar que Gog es el anticristo. A ver otra vez, Gog no es Rusia, Gog es el líder o el anticristo que va a dirigir esta invasión final en contra de Rusia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el versículo 5 de Ezequiel 38 se menciona a Persia como una de las naciones unidas en esta invasión junto con Turquía. Y Persia es Irán. Irán forma parte del estatus de Nabucodonosor como bajo el imperio medo-persa, porque los persas le cambiaron en 1935 el nombre a Irán, a las naciones que se representan en el estatus de Nabucodonosor, que recordamos es Babilonia, la cabeza de oro, que representa a Siria y a Irak del siglo XXI. Los medo-persa, que es el pecho del estatus de Nabucodonosor, representa al Irán actual. Los persas, repito, le cambiaron el nombre a Persia. Después vienen los griegos y Roma, las dos piernas de la estatua. Ahora, recordamos claramente que esta estatua es derribada en el capítulo 2 de Daniel por una piedra no cortada con mano que golpea los pies de la estatua, o sea, que culmina el gobierno mundial con 10 dedos, que son los 10 cuernos de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 en el Nuevo Testamento. Entonces, esta piedra golpea los pies de la estatua y todos estos imperios del pasado, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, son derribados, dándonos a entender el Espíritu Santo
que cuando venga Jesucristo, estos imperios o estas naciones que formaron el antiguo imperio babilónico, que formaron el antiguo imperio medo-persa, griego y romano, van a coexistir en el último momento, en el siglo que vivimos, cuando Cristo venga. Entonces, Persia o Irán aparece como uno de los gobiernos o naciones que van a formar parte de la invasión final. ¿Cómo puede entonces esta guerra suceder o llevarse a cabo antes de la invasión a Israel de la guerra del Armagedón? Esto es imposible. Entonces no puede ser Rusia, porque Irán, si fuera la guerra en los próximos años y desapareciera esta invasión, ¿cómo puede otra vez resucitar Irán y volverse a colocar en la coalición final del anticristo? Ahora, podemos tener también algunos puntos muy importantes para saber claramente que no puede ser Gog el líder de Rusia. En primer lugar, la destrucción de los ejércitos de Gog o el anticristo son declaraciones similares a las declaraciones de la guerra del Armagedón. Veamos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, versículo 18, que dice así: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mira y enojo en contra de él. He hablado en el fuego de Mira que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Veamos esto mismo también aunado a Zacarías, Apocalipsis, capítulo 19, en la segunda venida de Jesucristo, y en el capítulo 16 de Apocalipsis, donde hay un grande terremoto. Ahora, cuando juntamos hacemos esta conexión entre esta guerra y cómo va a culminar, como lo acabamos de leer, con caída de granizo, con un gran terremoto, con Apocalipsis 14 y 16, vemos que es la misma guerra y es exactamente la antesala del Armagedón. Así tenemos ya que sacar resuelta una ecuación completa para poder tener una lucidez mucho más clara para lo que sigue. Y hay otra clave muy importante en el versículo 17 de Ezequiel 38 para demostrar que no puede ser Gog Rusia. Estamos tratando en primer lugar de poder establecer claramente quién es Gog y quién es Magog, para que podamos entender toda la profecía. Escuchemos esto con mucha atención, y este versículo es la clave de todo el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Dice el versículo 17, así ha dicho Jehová el Señor, no eres tú, o sea, le está hablando Dios ¿a quién? Le está hablando a Gog. No eres tú, porque Gog es el sujeto, el protagonista de estos dos capítulos. Gog, el líder, la cabeza o el capitán de esta invasión. No eres tú, Gog, aquel de quien hablé en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre de ellos. Dios le está diciendo a Gog que él es un personaje que los profetas del Antiguo Testamento ya habían mencionado antes de Ezequiel 38. Y cuando buscamos en todos los profetas del Antiguo Testamento, la palabra Gog o algún líder que realmente al final de los tiempos venga en contra de Israel, no hay ninguno que se llame Gog, pero hay uno que se le llama el asirio, y el asirio con el cual se denomina al líder que va a tener la guerra final en contra de Israel, lo encontramos en casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a corroborar esto, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5. Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí vemos el enojo de Dios contra la nación de Asiria, que actualmente es Siria y Babilonia o Irak, que eran las dos naciones juntas en la Mesopotamia o en la palabra Babilonia, de la tierra donde atravesaba el río Tigris y el río Éufrates. Dice el versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida que es Israel.
Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Vemos que la guerra final es la ira de Dios contra Israel, que permite que ataquen a Israel para que ellos puedan ser purificados, y a través de esta amenaza, tiempo de angustia para Jacob. Dice Jeremías 30, versículo 7, es Israel el objeto de la ira de Dios, para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo. Versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. O sea, Dios menciona en Isaías, en Miqueas, en Jeremías, que este último invasor en contra de Israel, ¿quién va a ser? El rey de Asiria. Asiria no tiene que ver nada con Rusia. Rusia tampoco forma parte de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, ni tampoco el antiguo imperio medo-persa. Así que no puede ser Rusia. ¿De dónde se sacó entonces, durante muchos años, de que era Rusia, Gog, y el que se iba a venir en contra de Israel? Bueno, pues se sacó porque cuando tradujeron la palabra de Rosh, pues se parece que vimos ya en el versículo 2 de Ezequiel 38, que se tradujo príncipe, Rosh, pues Rosh es Rusia, porque o sea, parece que hay una derivación de Rusia, ¿no? Y de ahí se sacó esa hipótesis de que pues era Rusia, pero Rosh no es un nombre, es un título. Entonces esto fue una grande equivocación que todos hemos cometido a través de los siglos, porque verdad, la Biblia no es de interpretación privada, y conforme vayamos avanzando al final del tiempo vamos a ir entendiendo todo. Entonces de ahí se sacó la deducción de que Rusia era la que iba a dirigir esta invasión. Sin embargo, lo vamos a ver más adelante, Rusia tiene que desaparecer para que las 10 naciones del anticristo, que van a ser el último gobierno, tengan que formarse. Y entre estas 10 naciones no aparece Rusia. Impresionante. Entonces recordar que estamos conversando, bueno, estamos en una orquesta, ¿verdad? El pastor Alducin está compartiendo con nosotros acerca de la guerra futura en el Medio Oriente, un documento que él ha compartido y que está en el WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000, y que usted puede descargar totalmente gratuito. Es muy sencillo. Yo pues ya hice el ejercicio y no duré ni un minuto, así que ya usted lo puede tener y cotejar toda esta información. Entonces, pastor Alducin, aquí empieza a ponerse bonito esto, pues sacamos a Rusia de la ecuación. Ya usted había mencionado, bueno, a pesar de ser una potencia, Estados Unidos tampoco tiene vela en el entierro. Nosotros aquí en América como expectantes, ¿verdad?, de ver cómo se van engranando las cosas. Y entonces empezamos ahora, usted habla de 10 naciones, empezamos a ponerlas, ¿verdad?, sobre la mesa, a ver cómo vamos una por una, entendiendo cuál es y por qué esta nación va a ser una de esas 10, qué características van a tener estas naciones para formar parte de esta lista de las 10 que usted dice, pastor Alducin. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuál sería la primera en la lista que usted pondría? Bueno, iniciamos mencionando que se menciona a Rosh, o a la cabeza. No es ningún nombre de ninguna nación, es un nombre de un título, de un líder. Por eso ahí viene Rosh Hashanah, la cabeza, ¿verdad?, de la fiesta, que ya vimos que es judía, y la palabra Rosh es cabeza, no tiene nada que ver con Rusia, aunque parezca que Rosh suene a Rusia, es ridículo absolutamente. Entonces lo primero que menciona es que es el príncipe soberano, o la cabeza de Mesec y de Tubal. Estos dos nombres son mencionados en la Biblia, por ejemplo, en Ezequiel 27:13, etcétera, etcétera, como socios de un puerto de Tiro, Mesec y Tubal. Y la palabra Mesec proviene de la palabra Moshoi, que fue otra palabra que se dedujo que como Moshoi suena, ¿verdad?, a algo que suena algo ruso, pues tiene que ser Rusia la nación. Pero viene de las escrituras griegas de Tabal y Moscú, en las inscripciones asirias. Y Moscú pues suena a Moscú, pero el hecho que una palabra suene como otra palabra no nos da ningún derecho para poder deducir o armar una hipótesis completamente desvirtuada. Entonces, esta antigua localización de Mesec y de Tubal corresponde a la moderna Turquía, que es una nación islámica.
Y comienza todo a cobrar relevancia cuando acabamos de escribir que el presidente Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, es el segundo hombre en la historia que ha jurado exterminar a Israel. Entonces es lógico, ¿verdad?, que si alguna nación se va a juntar en la alianza o en la coalición de naciones que el anticristo va a dirigir, va a ser Turquía e Irán, que aparece como Medo-Persia en la estatua de Nabucodonosor. Tenemos a dos naciones muy claras que lo vamos a ver más adelante, que es la nación de Persia, es la tercera nación que se menciona en el versículo 5. Persia, muy bien. ¿Quién es Persia? 1935 se le cambia el nombre de Persia a la República de Irán en el siglo pasado. 1979 se le cambia el nombre a la República Islámica de Irán. Veamos esto y el avance del Islam a través de todas estas naciones, porque van a ser naciones islámicas las que se van a unir finalmente en contra de la nación de Israel. Entonces, Turquía, ya vimos que es Mesec y Tubal, y Persia es el nombre que le corresponde a Irán. Ahora que pasó todo esto, lo comentamos en un programa que bombardearon algunas facilidades de Irán. En Jeremías 39 aparece una profecía también que Elam, que está al sur de Irán, va a ser bombardeada en la facilidad que actualmente se llama Bashur, pero no lo hicieron los judíos, porque si lo hubieran hecho, hubieran propagado una guerra de radiación, ¿verdad?, contaminando a las naciones de junto. Por eso Israel no se metió con esta facilidad, pero se va a cumplir esta profecía en Elam, que es el ataque final en contra de Irán. Entonces Persia se encuentra 35 veces mencionada en el Antiguo Testamento. Y su presidente, que fue, repito, Mahmud, ¿se acuerdan ustedes? Ahmadinejad, fue el que declaró que iba a exterminar a Israel. Entonces, pues ya tenemos actualmente a Turquía, apuntémoslo ahí en tu Biblia, tenemos a Irán, ya dos naciones que van a sobrevivir. Lo dijimos, nadie va a destruir a Irán, ni tampoco Irán va a destruir a Israel. No van estas dos naciones a ser destruidas hasta la Tercera Guerra Mundial. La Biblia es muy clara. Tenemos en tercer y cuarto lugar a Cus y a Fud. En el versículo 5, y tenemos aquí algo que tenemos que poder deducir claramente. En la Biblia, para poder determinar cuándo una nación se encuentra bajo otro nombre, como aquí Cus y Fud, pues ahorita no hay ninguna nación que se encuentre Cus y Fud, ¿verdad? ¿Quiénes son Cus y Fud? Muy bien. En el capítulo 10 del libro del Génesis encontramos las 70 naciones que formaron todo el mundo que actualmente está poblado en el siglo XXI. Todas las naciones donde tú y yo descendemos de alguien, defendemos o de Sem, de Cam o de Jafet, de los tres hijos de Noé. Repito, todos los habitantes del siglo XXI y a través de todas las épocas hemos descendido de tres hombres. Cuando acabó el diluvio, Sem, Cam y Jafet poblaron todas las naciones, que son las 70 naciones que se encuentran en Génesis capítulo 10. Jafet pobló todo el mundo anglosajón. Jafet, que es el mundo europeo, todos los güeros y todos los de ojos claros. Sem pobló todo lo que es el Medio Oriente y parte del Asia y el Asia Central, o sea, árabes, judíos y chinos y muchas del Medio Oriente, del Asia, son semitas del hijo de Sem. Y Cam, los camitas, o de ahí viene la palabra cananita, poblaron el continente africano. Entonces, cuando vamos al capítulo 10 del Génesis, encontramos la descendencia de todos de Cam, de Jafet y de Sem. Ya vemos que todas las naciones aparecen en otras partes del Antiguo Testamento, y cuando la encontramos, buscamos en Génesis 10 de cuál de los hijos es esa nación, y sabemos si es europeo, si es africano, o si es asiático o semita. ¿Me van siguiendo? Es la forma de poder encontrar, son claves importantes para poder determinar cuando encontramos nombres como Cus y como Fud. Muy bien, Génesis capítulo 10, versículo 2 y 3. Leámoslo.
Génesis 10, versículos 2 y 3. Los hijos de Jafet, o sea que poblaron todo lo que es Europa, el mundo anglosajón, son Gomer, Magog, ahí se encuentra, ya vimos que toda la zona esa cubría también parte de Europa, Madal, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodakim. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, que aparece, que es el nombre que tenemos que determinar quién es, Misraim, que es Egipto, Fut, ahí está, Cus y Fut, ¿quiénes son? Descendientes de Cam, de naciones que forman actualmente el norte de África, a quien corresponde en el siglo XXI las naciones de Cus y de Fut, a Etiopía y a Sudán principalmente, Etiopía y Sudán. Qué interesante que si tú tienes un mapa ahorita, Etiopía y Sudán están junto al Mar Rojo y entre Arabia Saudita y Etiopía y Sudán, el Mar Rojo, que es uno de los mares que están tratando de bloquear y de impedir el curso del transporte del petróleo, y que actualmente los Houthis o los terroristas de Yemen, que están en la punta de la península arábica, Yemen, ha bombardeado a Israel. Entonces, estas naciones de Cus y de Fut, Etiopía, Sudán, y tal vez las naciones de Argelia, tal vez las naciones de Libia y de Marruecos, van a unirse en esta invasión, porque dice, estas naciones y muchos pueblos detrás de ti, o sea, muchas naciones africanas que son musulmanas, casi todas, el 95%, forman parte de esta invasión. Y luego tenemos a Gomer, dice la Biblia, y todas sus tropas, y encontramos aquí ya en Gomer, que aun cuando Gomer ha sido identificado por algunos historiadores con Alemania, por ejemplo, si tú entras a estudiar la interpretación rabínica de Gomer, ellos insisten que es Alemania actual. Gomer es una referencia a la antigua Cimeria. Los cimerios ocuparon en el siglo XVIII el territorio de Anatolia, la cual es actualmente moderna. Entonces, es posible que Alemania, descendiente de Jafet, ocupe el lugar de Gomer. Y luego tenemos otra vez la casa de Togarma. Togarma se menciona otra vez como nación que comerciaba con caballos, con mulas, con Tiro, que pertenece a la zona geográfica de Turquía. Esto es impresionante. La nación de Turquía se menciona 2 veces en estas naciones como formando parte, o como si el Espíritu Santo quisiera darnos a entender claramente la importancia que actualmente va a tener Irán y Turquía en los tiempos finales. Ok, entonces de las 10 ya tenemos, cuando estamos hablando en el documento Pastor Alducin, Mesec Tubal, hablando de Turquía, que también la está mencionando como Togarma, eso sería una sola. Persia, Irán, ¿verdad? Porque sí, eso es conocido incluso históricamente. Cus y Fut, que usted nos los ha puesto aquí muy claramente, como Etiopía y Sudán, y Gomer, posiblemente Alemania. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en el caso de Turquía aparece 2 veces. ¿Está bien así o faltarían, nos faltarían en la lista 4 más? ¿Cuáles serían estas, Pastor Alducin, para formar estas 10 naciones? Bueno, Mesec y Tubal es Turquía, lo dijimos. O sea, son las 2 naciones, tanto Mesec y Tubal como Togarma corresponden a la zona geográfica de Turquía. Por eso hay 3 naciones con el nombre de Turquía. Esto es impresionante. Ok, Turquía aparece con 3. Persia 4, Cus 5. Mesec, Tubal. Mesec, Tubal, Mesec, Tubal y Togarma. Serían 3 naciones, que sería la región turca. Persia, Cus, Fut y Gomer. Faltarían algunas, Pastor Alducin, en la lista para que se conjunten 10. No, pero recordamos algo. Estas 10 van a ser 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Estas naciones son las naciones musulmanas que van a formar parte del anticristo, pero las 5 naciones europeas que van a formar parte de esto, no sabemos. Podemos tener la posibilidad que va a ser Alemania, que va a ser Italia, porque Italia en Roma se va a convertir en el centro de los temas religiosos de la gran ramera de Apocalipsis 17, y posiblemente España e Inglaterra, a lo mejor, o Francia.
pero no tenemos, ahora sí que como no aparecen claramente estas naciones, ni tampoco se deduce que hay algunas naciones parecidas a Francia ahorita o a España en la Biblia, solamente podemos especular al respecto. Claro. Ok, doctor, usted nos había dicho que posiblemente esto lo iba a tener que llevar en 2 programas por ser muy extenso. Veo que estamos llegando apenas a la mitad del documento. Usted hace algunas, digamos, preguntas aquí, ¿cuándo será esta invasión? Habla de por qué será esta invasión, más adelante cuáles serán los resultados, pero creo que no va a dar tiempo definitivamente el día de hoy y están entrando muchas preguntas, entonces tal vez dar unos pocos minutos a la gente que se ha tomado el tiempo de hacerle consultas. Claro, aquí dice, con mucho gusto. Ok, dice Sergio Sandoval, pregunta, ¿es Irán el carnero de Daniel capítulo 8 y el macho cabrío es Occidente hiriendo al carnero? Irán es la pregunta que hace. Claro, digo, y no solamente lo vemos aquí en el libro de Daniel, sino que también históricamente, ¿quién fue el poder que venció a Irán? O sea, a los medios y a los persas. Entonces lo dice claramente el capítulo 7 del libro de Daniel. 4 bestias, la primera como león y luego lo embistió. Luego en el capítulo 8, es cuando ya encontramos al carnero, ¿verdad? Que viene del occidente al norte enfrentando y el macho cabrío lo derriba. ¿Quién derribó al imperio históricamente medo-persa? El imperio griego, que es el que está representado en Daniel 8 como el macho cabrío. Es correcto. Ok, dice aquí Alejandra Aguirre, Pastor Alducin, bueno, gracias por transmitir el programa, con mucho gusto. Y dice, tengo una duda, en las profecías bíblicas, ¿Estados Unidos dejará de existir antes del rapto? Gracias, dice. No necesariamente yo pienso que dejará de existir. Puede ser. Porque si encontramos que Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, puede pasar a segundo o tercer nivel de supremacía política, económica y militar, con una caída económica. Repito, si surge una moneda que le quite el poder de reserva al dólar, Estados Unidos se acaba, porque esa deuda no la pagarían ni en 500 años. En segundo lugar, simplemente una bomba de Moscú que caiga en Washington, solamente en la ciudad de Washington, desaparece el gobierno de Estados Unidos. No tendría que ser bombardear todo el país. Ahorita una bomba que caiga nada más, por ejemplo, en Moscú, acabaría con Rusia, o una bomba en Washington acabaría con Estados Unidos, porque desmantelaría completamente todo su sistema económico, político y militar. Entonces, hay estas opciones, que pueda caer económicamente o que pueda caer a través de un ataque terrorista o que pueda caer a través de una invasión nuclear. Pero Estados Unidos no figura en las profecías de los últimos días. Así que la única seguridad que tenemos, no tiene mucho tiempo para existir Estados Unidos. Don Armando, ya don Jorge me está tirando a mí, dice, este señor de enlace, Jonás, está tan enamorado del mundo que no quiere que los eventos del fin empiecen, a pesar de que Dios ya lo determinó. Don Jorge, vea, amo al Señor. O sea, decir que estoy enamorado del Señor es como raro, ¿verdad? No, pero yo quiero decirle que amo al Señor, no al mundo. Amo al Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijas, amo a mis nietos, y todos los amores los veo como diferentes. El amor que uno tiene por la esposa es diferente por los hijos y diferente por los nietos. A todos los amo. No sé dónde saca que estoy enamorado de este mundo, porque no lo estoy. ¿Qué le digo yo? Aprecio la naturaleza, aprendo de la naturaleza, y lo que va a pasar, va a pasar. Yo no estoy preocupado. A mí me gusta hablar con el doctor Armando Alducin. Él tiene una posición, ¿verdad?, firme con respecto a estas cosas. A veces sí, a veces siento que sí, a veces siento que no, sencillamente, pero no me... Imagínense yo discutir escatología con el doctor Armando Alducin, ese como me agarra como un chiquito de kinder, porque él estudia apasionadamente esto y no es la pasión mía, pero me gusta que a mucha gente le guste, y precisamente por eso los miércoles le hemos pedido al doctor Armando que él venga, porque este tema le encanta, le gusta a muchísima gente y quieren aprender de esto, así es que por eso lo traemos. Pero no me tire a mí tan feo. Sí, pues sí. Aquí dice Astrid Fuentes, doctor Alducin, desde su punto de vista, ¿cree que, Estados Unidos, Macron, el Reino Unido darán el voto
para que Palestina se establezca como nación, más aún, me cerró esto, espere que se me cerró esto aquí, se me está cerrando Más aún porque la reunión de las Naciones Unidas se realizará durante la fiesta de las trompetas. De las trompetas, correcto. Bueno, aquí hay una profecía muy, muy importante que encontramos en el libro de Joel, capítulo 3, donde claramente dice la Biblia que se viene el juicio de Dios en contra de las naciones precisamente por haber repartido la tierra. Veamos esta profecía, por lo que es posible que de alguna manera vaya Israel ahorita ya acaban de hace unos días de ya el mismo Knesset o el Parlamento judío determinar que Cisjordania es de Israel, o sea, Judea y Samaria. Y esto es impresionante, ¿verdad? Porque ahorita ahí está ocupada por cantidad de musulmanes que les llaman palestinos, que la palabra palestino no existe, ¿verdad? Son árabes que tomaron el nombre Palestina y que se ubicaron en la región de Gaza junto al mar Mediterráneo. Pero aquí en Joel capítulo 3 dice, porque aquí en aquellos días, Joel capítulo 3 es toda una profecía del Armagedón, de los finales tiempos, y veamos lo que dice. En aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esto no ha sucedido jamás. Muchos dicen, no, es que aquí fue cuando regresaron de Babilonia, por el amor de Dios. Lee el versículo 2. Jamás se han reunido en el valle de Josafat, o sea, el valle del Megiddo, que está junto o que se puede determinar como un sinónimo del valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. O sea, va a haber algo muy pronto donde Israel va a tener que ceder tierra a sus enemigos. Y por este hecho va a hacer enojar a Jehová, y dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, y vendrá la ira de Jehová, que es el Armagedón. Así que es posible, y ahorita Inglaterra y Francia, repito, confirmaron que si no se salen de Gaza y no termina la guerra de Gaza, están apoyando el Estado palestino. Entonces, esta situación va a decidirse en los próximos meses. Se nos va el tiempo, pero Noemí Pereira, ¿cuál es el papel de la Iglesia Evangélica en apoyar a Israel como pueblo escogido? ¿Cómo podemos contribuir con la paz en la región en el contexto actual? Bueno, Israel fue el pueblo escogido, ¿verdad?, que tiene que cumplir el pacto abrámico, que es incondicional. Génesis capítulo 12. Le daré la tierra, cosa que jamás ha tenido Israel, toda la tierra que Dios le dio. Esta tierra se va a cumplir, o este pacto, o el último pacto que es para Israel, Hebreos capítulo 8, se va a cumplir en el milenio para Israel. Por eso Israel fue el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Ahorita no hay judío, ni griego, ni gentil. Ahorita la iglesia es una congregación de todas las naciones, pero el hecho de que ahorita la iglesia temporalmente esté predicando el evangelio e Israel esté en la banca, Romanos 9, 10 y 11 claramente lo muestra, de que Dios no se ha olvidado de Israel, porque hay una teología que se llama la del reemplazo, que enseña que ya Israel, ya la iglesia tomó el lugar de Israel, ya Dios no tiene que ver nada con Israel. Estas son barbaridades, porque si Dios abandonó a Israel, ¿qué esperanza nosotros tenemos de que abandone a la iglesia? Por el amor de Dios, está de por medio, no solamente la teología, el mismo carácter de Dios.